mencionás a Francisco, en su magisterio también tiene mucho lugar la temática social, ¿no? Lo hemos visto en Laudato Si, en Fratelli Tutti, incluso también en las palabras que dijo durante la pandemia o post-pandemia. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Hay lugar también para el sensu fide y en la moral social? Sí, en la comunicación nuestra, en la comunicación colaborativa, habíamos dicho que el sensu fidei es muy iluminador en lo que hace a poder detectar, discernir dónde está lo justo, dónde está la justicia, ¿no? Que es un valor central en la moral social, en la moral económica. Y, y además, el sensu fidei es el que nos ayuda también a percibir qué se ajusta o qué conduce hacia el bien común, que es la expresión plena de esa justicia, porque el bien común es la justicia para todos, la justicia social, la justicia de todos, ¿no? Y entonces, allí el sensu fidei nos ayuda a percibir dónde está ese bien común en su dimensión intrahistórica y relacional. Un ejemplo concreto es la organización de una empresa productiva. De por sí, producir bienes es algo positivo que va en beneficio de la sociedad. El sentido de la fe, el sensus fidei, nos ayuda a descubrir que no alcanza con que sea eficiente, productiva desde el punto de vista del lucro una empresa, sino que debe tomarse en cuenta un montón de otras realidades, porque la realidad y el bien es multifacético, obedece a esa idea del poliedro del que habla el Papa Francisco. Entonces, entran en juego, a la luz de ese olfato que nos aporta la fe, eh, el dónde, el cómo se organiza la empresa, si tiene en cuenta, si se respetan las condiciones de trabajo para sus empleados, cómo se reparten las ganancias, si hay cuidado de la casa común, toda una serie de elementos que son necesarios de ser tenidos en cuenta. Y el olfato propio de la fe, el sentido común propio de la fe, el sensus fidei, ayuda a captar dónde está y dónde no está el bien, la justicia y todo eso que conduce al bien común. Ahora, pero vos decís, Carlos, entonces que este olfato de la fe o sentido común de la fe, como mencionaste recién, ofrece otras posibilidades de lógicas en la organización de la economía. Sí, sí, sin dudas, porque el lucro no es el mayor valor, aunque en todo caso es un elemento que hace a la organización de la empresa, no es el mayor valor. Podríamos pensar en las empresas que pertenecen al mundo de la economía social. Damos el ejemplo siempre muy luminoso para nosotros de lo que implica la organización que se han dado a sí mismos aquellas personas que lamentablemente son como el descarte del sistema, ¿no? Del descarte de la sociedad, que viven de los materiales que descarta la sociedad. En algún momento el cartonero, el recolector, vivía de su esfuerzo particular, de su lucha diaria por la dignidad, viviendo de algo que fuera honesto. En el paso del tiempo hemos ido viendo cómo esos hermanos se han ido organizando de tal forma que lo que antes era descarte, ahora se convierte en un bien, en un recurso para la dignidad de la vida de esas personas. Y se han ido gestando en el marco de lo que llamamos la economía circular, que tiene a la luz de este discernimiento un valor muy importante porque aporta un gran cuidado de la casa común, se han ido organizando para solventar sus propias necesidades, para cuidar la casa común, para ir transformando el sistema. Uno escucha también que es muy lógico lo que el Papa les decía a los movimientos sociales en Bolivia, ¿no? En ustedes está el poder cambiar lo que tiene de dañino y de negativo esto que nos está tocando vivir
y que nos hace tantísimo daño, ¿no? Después, bueno, esas experiencias se han ido sumando, se han ido articulando con otras. Ahí también hay una sensación, un olfato de la fe que nos dice mejor juntos que solos, que nadie se salva solo. Todas esas cosas que cuando aparecen en la letra de algún discurso del Papa decimos, esto es, ¿no? Bueno, ahí aparecen los valores que el sentido de la fe nos ayuda constantemente a refrescar. La solidaridad por encima del individualismo, el cuidado de la casa común por encima de la cultura del descarte, el vencimiento de las formas de muerte, de esta economía que mata, por formas de economía que hacen surgir la vida. El sentido de la fe ayuda a descubrir dónde está el camino que hay que hacer. Las cooperativas podrían ser también un modo de expresar esas otras lógicas donde organizar la economía. Ahora, vos hablas de, por ejemplo, mencionaste la solidaridad, del bien común, un montón de conceptos de la doctrina social de la Iglesia. Sin embargo, en la opinión pública, el concepto que más se escucha es el de subsidiariedad, ¿no? ¿Vos creés que hay aportes o que puede aportar algo desde la experiencia de la actividad económica a este principio? Seguro. ¿Puede haber algún aporte? Sí, sí, claro, porque en mi manera de entenderlo y en el esquema de los principios de la doctrina social de la fe, el principio de subsidiariedad tiene una cualidad de articulación que viene de la experiencia propia, de la experiencia misma de la vida social y económica de los pueblos, ¿no? En ese sentido, sabemos que este es un principio muy manoseado, muy denostado, deformado, pero también es un principio clave, tal vez por eso es que también es muy vapuleado, ¿no? El principio tiene como dos aspectos. Un aspecto es que se debe respetar, no se debe intervenir, se debe fomentar lo que hace a las iniciativas individuales, privadas y de las sociedades intermedias para lograr sus propios fines, pero también expresa la obligación que tiene el Estado de darle aire a esas iniciativas, subsidiándolas, y que justamente son una forma de aplicación de la equidad, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos pasa mucho que como naturalmente vivimos esa necesidad de equidad y de subsidiariedad. Pero esa subsidiariedad tiene que ser también explicitada y tiene que ser puesta en práctica para que el bien común sea posible, si no, el bien común no se realiza.